Bienvenidos sean todos, por favor, a la casa del Señor. Gracias por darle esas fuertes palmas al Señor, porque definitivamente a Él es que exaltamos y engrandecemos en gran manera. Amén. Qué bueno es volverles a ver una vez más en la casa de nuestro buen Dios. Qué alegre es poder hoy estar reunidos en su presencia, en este lugar que Él nos ha dado como casa, para poder también seguir siendo edificados, siendo llevados al cumplimiento de la verdad de su palabra, y que entendamos que lo más glorioso, que lo más maravilloso que Dios ha hecho en Cristo Jesús es nuevamente traernos para que podamos ser para alabanza de la gloria de su santo nombre. El Señor ha estado hablándonos acerca de su ADN, su naturaleza, y es por eso que Él nos ha estado hablando acerca de Juan capítulo 3 versículo 9, donde habla acerca de todos los que son nacidos de Dios. Dice, no practican el pecado, porque la simiente, dice, de Dios está en ellos, y no pueden pecar, dice, porque son nacidos de Dios. Si algo el Señor ha estado haciendo en cada uno de nosotros, es llevándonos a entender o a que tengamos claridad acerca de su naturaleza en cada uno de nosotros. Porque al entender su ADN, su genética, lo que usted y yo recibimos desde el nuevo nacimiento, entonces entendemos por qué es que nos debemos a Él. Entonces podemos comprender por qué es que usted y yo debemos de vivir para Él. En Juan capítulo 1, por favor, versículo 11 en adelante, vamos a estar recapitulando, pero a la vez vamos a estar fortaleciendo aspectos de los cuales los hemos estado mencionando. Pero el objetivo de esto no es solamente repetir, no es estar diciendo lo mismo, sino que el objetivo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es que podamos tener claridad de su realidad en cada uno de nosotros, para que entonces entendamos nuestro compromiso con Él. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué sucedió? No le recibieron. Pero esta es una buena noticia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué sucedió con estos que sí tomaron la actitud que Dios quería? Dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, veamos esta aclaración tan profunda, dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Veamos que todo lo que Dios ha establecido y ha hecho por su grande amor y por su grande voluntad, tiene un propósito definido. Y si algo ha estado haciendo el Señor por medio de su palabra, es llevándonos a entender la acción y la intención de Él, para que entonces, al tener un entendimiento de su acción y de su realidad en cada uno de nosotros, entonces podamos entender por qué es que usted y yo debemos vivir totalmente para Él. Entonces, en la acción que Dios hizo de engendrarnos, y aquí dice que no es por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios, quedamos totalmente comprometidos con el Señor. Pero este compromiso que la Escritura nos está mostrando, que usted y yo adquirimos, no es un compromiso como aquel que hoy en día se ha pensado. Cuando a alguien se le dice, mire hermano, nos gustaría que usted participara de la alabanza, que usted participara de multimedia o cualquier otra función congregacional, y a veces, ¿qué dice el hermano? Fíjese que no me quiero comprometer. Fíjese que eso de los compromisos, por el momento yo digo que no. No hemos entendido lo que Dios hizo, y por qué es que desde nuestra concepción, desde nuestro nuevo nacimiento, por causa de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros,
la Escritura dice que quedamos comprometidos con Él. Por eso es que hoy en día vemos a muchos hermanos que se han conformado solamente con oír, porque ellos creen que el estar comprometidos con Dios es enseñar, es predicar, es servir dentro de la congregación. Y cuando vemos a alguien que está sirviendo dentro de la congregación, decimos, es que él sí está comprometido. Pero aquel que solamente viene a escuchar mensajes, a oír palabras, decimos, él no se quiere comprometer. Y mire, él dice que a él no le gusta estar comprometidos. Entonces no hemos entendido que el compromiso que Dios hizo con usted y conmigo, lo hizo desde que Él puso su genética y su naturaleza en cada uno de nosotros. En 1 de Corintios capítulos 6 y versículo 17, 1 de Corintios 6, 17, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, pero cuando alguien se une al Señor, cuando usted y yo quedamos unidos al Señor, no cuando decimos, está bien, yo voy a servir en la congregación. No cuando digo, está bien, yo voy a predicar. Está bien, yo voy a dirigir un grupo de comunión familiar. Desde que Él puso su genética y su naturaleza en usted y en mí y nacimos de nuevo, desde ahí adquirimos un compromiso y una responsabilidad con Él. Entonces veamos lo que dice esta escritura. Pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu, dice. ¿Desde cuándo sucede eso entonces? No desde cuando yo digo, ahora sí voy a estar recibiendo a los hermanos, voy a estar pasando el vaso de agua, cualquier otra cosa. Entonces ahora sí yo ya estoy comprometido con el Señor. No, déjeme decirle que por haber nacido de nuevo, por haber recibido los genes de Dios, la naturaleza divina, la Escritura dice que quedamos unidos, ligados a Él desde nuestro nuevo nacimiento. Ahora bien, nuestro compromiso entonces, lo entendemos que lo adquirimos desde que nacimos de nuevo. Todo aquel que ya nació de nuevo quedó unido al Señor, es uno con el Señor, por lo tanto su compromiso es con Cristo. Amén. Ahora bien, veamos en Génesis capítulo 1, por favor, y veamos qué es ese compromiso que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos, desarrollemos y expresemos. Cuando dice la Escritura allá en Génesis capítulo 1, por favor, desde el versículo 26, veamos desde cuándo Dios le da un compromiso al hombre. El compromiso usted no lo adquiere cuando usted recibe el grupo de comunión familiar. El compromiso usted no lo adquiere cuando usted está en alabanza, está en adoración, cuando usted está participando en multimedia. No, yo como no estoy comprometido, entonces no importa si voy, no voy, si me meto, no me meto, si hago, no hago. No, yo por eso, mire, dije que yo no quería compromisos. Y ese ha sido el entendimiento equivocado que se ha tenido como iglesia. Por eso es que vemos a los hermanos que están sirviendo y los que no hacen nada. Y creemos que los que no están haciendo nada es porque no están comprometidos. Pero déjeme decirle que el compromiso no es por lo que haga o por lo que deje de hacer, sino es por la naturaleza y la genética de Cristo que recibió usted y yo cuando nacimos de agua y del Espíritu. Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué dice? Conforme a nuestra semejanza. ¿Desde cuándo Dios estaba haciendo responsable de su compromiso al hombre? Desde que le entregó su naturaleza, desde que le entregó su imagen y su semejanza. Entonces Adán quedó comprometido con Dios desde que recibió la imagen y la semejanza de Dios. Ahora bien, dice el versículo, en este caso
28, y los bendijo Dios. ¿Hacia dónde iba dirigido el compromiso que en este caso ellos tenían con Dios? Su compromiso y mi compromiso, por causa de haber recibido la naturaleza y la genética de Dios, tiene ya un rumbo determinado, tiene ya un rumbo específico. Veamos que Dios define el compromiso que Él esperaba y requería de Adán y Eva. ¿Y hacia dónde iba ese compromiso? Le dice: fructificad y multiplicad. Entonces, ¿qué es lo que Dios esperaba del compromiso de Adán y Eva? Que ellos fructificaran y que multiplicaran. ¿Qué más sigue diciendo? Que llenaran la tierra, que la administraran, que es igual a sojuzgar, y señorearan sobre los peces, en este caso del mar. Entonces veamos que nuestro compromiso ahora como nacidos de nuevo es desarrollar y expresar esa naturaleza de Cristo. Su compromiso no es solo congregacional, su compromiso no es solo en un grupo de comunión familiar, no es solamente a cultos, sino que nuestro compromiso por el cual Dios nos dio su naturaleza y su genética, esa que la desarrollemos y la expresemos, esa que llevemos a esa genética a fructificar y a multiplicar, y que el fruto de nuestro compromiso sea evidente en la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora bien, si alguien entendió acerca de que había sido engendrado y el compromiso que él tenía hacia dónde iba dirigido, fue exactamente Jesucristo. En Juan capítulo 17, veamos la escritura de Juan, por favor. Juan capítulo 17 y versículo 6. Juan capítulo 17, versículo 6. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, veamos que si alguien entendió el por qué había sido engendrado, fue exactamente Jesucristo. Él entendía el compromiso que tenía con el Padre. Por eso es que aún desde cuando él era un niño, la escritura, solo voy a agregar esto, después voy a ir a Juan 17, dice desde Mateo capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a José y le dice: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús entendía que el compromiso que él tenía con el Padre era de revelar y de manifestar esa genética y esa naturaleza que del Padre él había recibido. Por eso es que ya en Juan capítulo 17 versículo 6, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. ¿Cómo Jesús dio a conocer al Padre en este caso? Por medio de la genética que había en él. Su compromiso era revelar y mostrar al Padre, revelando la naturaleza y la genética que del Padre él había recibido. Y nosotros como iglesia debemos de entender que el objetivo de nuestro compromiso con el Señor es por causa de su naturaleza, la que recibimos cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Por eso es que hablaba acerca de Juan 1, 11, 12, 13, cuando dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tenemos con Dios desde nuestro nuevo nacimiento? Revelarlo a Él, mostrarlo a Él, revelar su carácter, su vida. Y esto es por causa
de la genética que Él depositó en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, el problema es que hoy en día la iglesia, por no entender en dónde se fundamenta su compromiso, ha trasladado lo que del sistema ha escuchado, en este caso a la iglesia. ¿Cuántas veces usted va a comprar una camisa y qué es lo que le dicen a usted? Pruébeselo sin compromiso. Si usted va a comprar algo, le dice, no se preocupe, mire, tome, pruébelo sin compromiso. Y cuántas cosas hoy que se han llevado a ese entendimiento, y por causa de eso es que encontramos una iglesia no entendiendo dónde es que está fundamentado su compromiso. Hasta el punto, ¿verdad? Ustedes que hoy se ha sacado lo que los mismos jóvenes dicen, soltero y sin compromiso, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué todas estas cosas, todas estas expresiones? Porque no hemos entendido el compromiso que adquirimos con Dios por causa de su naturaleza. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los compromete desde su imagen y su semejanza. Por eso es que les da esa responsabilidad de fructificar, de multiplicar, de sojuzgar, hasta el punto de que ellos, en este caso, debían de llenar toda la tierra. Ahora bien, cuando yo no entiendo el nuevo nacimiento, su naturaleza y su ADN en mi vida, entonces vivo sin compromiso. Creo que el compromiso solamente es para aquellos que tienen la vocación, para aquellos que tienen la gana, para aquellos que tienen la actitud, cuando no hemos entendido que nuestro compromiso con Dios lo adquirimos desde que su código genético es puesto en cada uno de nosotros. Ahora bien, quisiera que ya fuéramos a la escritura de Números capítulo 30 y versículo 2. Déjeme decirle que si usted y yo ya nacimos de nuevo, si ya fue puesta la naturaleza de Cristo en nosotros, entonces déjeme decirle que sí tenemos un compromiso con Dios. Amén. Pero no el compromiso que hoy dice, no, mi compromiso es servirle, es ir al culto, es cantarle. No, nuestro compromiso es desarrollar, expresar la naturaleza de Cristo que está en cada uno de nosotros. Ese es el compromiso que tenemos cada uno con Dios. Y en Números, capítulo 30 y versículo 2, cuando ya lo tenga, lo lee conmigo, por favor. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, que dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En la Nueva Versión Internacional dice, palabra, sino que cumplirá con todo lo que ha prometido. Esto lo quiero relacionar con el nuevo nacimiento. Y déjeme decirle que cuando usted y yo cumplimos la escritura de Romanos capítulo 10 versículo 9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando usted y yo reconocimos, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿qué sucedió ahí? Hicimos un juramento. Hicimos, en este caso, como dice, hicimos un compromiso. Y ese compromiso y ese juramento que hicimos, en este caso dice que no lo podemos faltar, no lo podemos dejar de cumplir. Ahora bien,
¿Qué sucedió entonces cuando usted confesó a Jesús como Señor de su vida y usted se bautizó para nacer de nuevo? Usted quedó ligado a ese compromiso que adquirió por causa de que fue un juramento que usted declaró con su misma boca y creyó en su corazón para ser salvo por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ahora nos corresponde si ya quedamos ligados al Señor cuando lo confesamos con nuestra boca? Nos corresponde cumplir a ese juramento que hicimos. Porque la Escritura también dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces el juramento, el compromiso que usted y yo adquirimos cuando reconocimos a Jesucristo como Señor, nos involucró, nos ligó a Él. Por lo tanto, no solo quedamos unidos a Él, sino que quedamos comprometidos a esa vida, a esa naturaleza, a ese código genético de Dios que recibimos cuando Él nos engendró y nos hizo nacer de nuevo. Ahora bien, si tenemos un compromiso con Él, ¿qué es lo que ahora nos corresponde entonces? Desarrollar esa simiente, esa naturaleza y llevarla a su expresión, llevarla a que lleve fruto. Por eso es que el Señor nos hablaba en Juan capítulo 15 acerca de la vid verdadera. En Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué dice? Es el labrador. Pero dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué es que le está demandando en este caso fruto al pámpano? Porque el pámpano está ligado en este caso a la vid verdadera. Y el Señor, por haber entregado su naturaleza y su genética a cada uno de nosotros desde el momento que nacimos de nuevo, ¿cuál es nuestro compromiso entonces? En hacer crecer, desarrollar y llevar el fruto de su naturaleza en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el hecho de que yo no esté sirviendo dentro de la congregación no significa de que yo no esté comprometido con Él. Porque recuérdese que el compromiso que adquirimos con Dios es por causa de haber nacido de Él, es por causa de haber recibido su naturaleza y su genética. Entonces no es a la idea en que lo hemos entendido, no es a la idea en que lo hemos visto. Por eso es que encontramos a hermanos sirviendo y a hermanos que no quieren servir en nada, aún dentro de la congregación. Porque decimos es que yo compromiso es lo que yo no quiero. ¿Quiénes creemos que están comprometidos? Aquellos que cantan, aquellos que enseñan, aquellos que están al frente de un grupo de comunión familiar. Ellos creemos que están comprometidos, y si son ellos los que tienen que obedecer a las demandas de Dios, son ellos los que tienen que hacer lo que Dios dice. Pero como yo dije que no quería compromiso, entonces conmigo no aplica. Eso es lo que se ha creído. Pero como decía, según Deuteronomios 32, decía: cuando alguno hiciere voto a Jehová. Cuando usted hizo voto al Señor, cuando usted lo confesó, cuando usted creyó, cuando usted invocó su nombre por medio de su boca y usted dijo: creo que Jesús es mi Señor, que Dios le levantó de los muertos, usted entregó la naturaleza divina y se bautizó para nacer de nuevo. Ahí usted estaba haciendo voto al Señor y estaba siendo unido a Él, y desde ahí entonces usted y yo quedamos comprometidos al Señor. Amén, iglesia. Cuando alguien se casa, adquiere un compromiso. ¿Se da cuenta que usted le dice que en la riqueza, en la abundancia, en la escasez, que más en la prosperidad, en la alegría, en la tristeza, usted adquiere un compromiso, usted
firma un compromiso de ser fiel, que de amarla, de respetarla, de cuidarla. Ahí adquirimos un compromiso, en este caso en el matrimonio. Quedamos ligados a esa responsabilidad. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, ahí mismo quedamos ligados también a Jesucristo. Y nuestro compromiso entonces es con su naturaleza, es llevarla a que fructifique, a que multiplique, a que cumpla el mismo principio que Él le demandó a Adán y a Eva cuando los hizo a su imagen y a su semejanza. En 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto? Que fueran desviados, que fueran afectados, que no entendieran que la intención de la serpiente era la misma que había provocado destrucción en aquel hombre llamado Adán, en aquel hombre llamado Adán y en aquella mujer llamada Eva. Entonces, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice de la siguiente manera: pero me temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Qué hizo la serpiente en este caso en Adán y Eva? Los engañó. Los llevó a que ellos rompieran su compromiso con Dios. Ese compromiso que ellos habían adquirido desde que habían sido creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cuál era el compromiso, como decía, que ellos habían adquirido de Dios? Número 1, que tenían que dar fruto. Número 2, tenían que fructificar, tenían que multiplicar eso que Dios les había dado. Número 3, que llenaran la tierra, pero también le dice que la administraran, que la sojuzgaran. A este fue el compromiso que Dios, que en este caso Dios le había entregado a ellos, pero este fue el que la serpiente estorbó en ellos al punto de que ellos faltaran a su compromiso con Dios. Ahora bien, la Escritura dice que ellos tuvieron hijos. Usted puede decirme, pero mire, si ellos sí cumplieron con el compromiso con Dios, Dios les dijo que tuvieran muchos hijos, que llenaran la tierra, y ellos lo hicieron. Sí, pero tuvieron hijos ya no de acuerdo a la imagen de Dios, sino de acuerdo a la imagen de Adán. Porque encuentro a un Set que dice que fue engendrado a la imagen de Adán, pero no a la imagen de Dios. El compromiso que Dios les había entregado, ellos lo habían olvidado, lo habían perdido. Y eso fue lo que la serpiente hizo en cada uno de ellos. Lo desvió desde su verdadero compromiso. Dice acá, de ese compromiso lo sacó cuando ellos desobedecieron a Dios. Ellos faltaron a su compromiso. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de la serpiente, pero no la de Dios. Y el temor del apóstol Pablo era el mismo. La serpiente estaba llevándolos a la iglesia de Corinto a que ellos fueran desviados de su verdadero compromiso, que esa naturaleza y esa genética que Dios había puesto en los de Corinto llevara fruto, pero el fruto de Jesucristo, que ellos desarrollaran y fructificaran según la naturaleza de Dios que habían recibido. Pero el mismo problema que la serpiente provocó en Adán y Eva es el mismo en este caso que el apóstol Pablo identifica que estaba sucediendo en la vida de la iglesia de Corinto.
ellos no se percataron que el objetivo de la serpiente era el mismo, desviarlos de su compromiso. Lo que hizo con Adán y Eva los desvió de su compromiso. Por eso le dice, con que Dios ha dicho. Empezó a meter de lo suyo al punto de que se les olvidara que lo que Dios quería es que ellos tuvieran muchos hijos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y si algo ha estado haciendo la serpiente y el sistema, es que hoy están llevando una iglesia que se ocupe de tantas cosas, pero que se olvide del verdadero compromiso por el cual está en Cristo Jesús. Y el compromiso que usted y yo tenemos como hijos de Dios y el por el cual estamos en Cristo Jesús es el mismo que estableció en este caso desde Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Qué es lo que Dios espera de esa genética que Él nos entregó a usted y a mí desde que nacimos de nuevo? Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Entonces, ¿qué es lo que no quiere la serpiente en la vida de la iglesia? Que la iglesia entienda cuál es su verdadero compromiso con Dios. Fructificar y multiplicar esa naturaleza que de Cristo hemos recibido. Porque para eso Dios nos dio su genética y nos dio su naturaleza. Él no nos dio su naturaleza y su genética solo para que la tengamos, solo para que nos convirtamos en hijos de Dios. No, Él nos entregó su naturaleza y su genética para que llevemos fruto, para que el fruto de su naturaleza sea la expresión de Él mismo en cada uno de nosotros, y entonces nosotros le demos a conocer a Él. Ese es el compromiso que Él te entregó a ti y a mí por haber nacido de Él. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo fuimos llamados conforme a su propósito. Y su propósito es que en toda la tierra se extienda su mismo carácter, se extienda su misma naturaleza, y todos los seres humanos, al reconocerlo por medio del evangelio de Jesucristo, entonces adquieran el mismo código genético. Pero ¿qué más sigue diciendo el versículo 30? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios fue el que definió y determinó su voluntad en cada uno de nosotros. Y si algo quiere el Espíritu Santo es que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, a qué nos llamó Él desde que nacimos de nuevo. La falta de este entendimiento nos ha llevado a vivir sin compromiso, nos ha llevado a vivir sin responsabilidad. Por eso creemos que nuestro compromiso es solamente congregarnos, sin entender que nuestro verdadero compromiso es desarrollar y llevar la naturaleza de Jesucristo en cada uno de nosotros a que dé fruto. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Porque la razón de estar unido a la vid verdadera no es solo para tener vida, sino es para llevar fruto, fruto de su carácter, fruto de su obra, fruto de su resurrección, fruto de la transformación que Él está haciendo en cada uno de nosotros después de que nacimos de nuevo. Amén. Pero muchas veces estamos tan comprometidos con tantas cosas, pero menos con su naturaleza.
Por eso es que sigue dominando el mal carácter. Por eso es que siguen dominando los celos, el descontrol, la ira y cuántas obras de la carne todavía se están expresando en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, porque no hemos entendido que el compromiso que Dios nos entregó en Cristo es por naturaleza, y nuestra responsabilidad y compromiso es hacer que su naturaleza se desarrolle y se exprese en cada uno de nosotros. Ahora bien, Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 6. Segunda de Corintios 3, 6 en la traducción lenguaje actual. Si usted tiene un dispositivo y lo puede estar leyendo en un dispositivo, sería excelente para que usted vaya a poder comprobando lo que yo estoy diciendo. Dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso. Mire cómo dice la traducción lenguaje actual. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. ¿Cuál es el nuevo compromiso que usted y yo tenemos con Él? El revelarlo a Él, el mostrar su naturaleza, la que Él nos entregó a cada uno de nosotros. Entonces, dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todo nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso, dice, no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Entonces, tenemos un compromiso con Él. Por eso Jesús dice, he manifestado tu nombre. Hay una versión que le dice, tú me pediste que te diera a conocer y yo lo he hecho, dice. Jesús entendía que su compromiso con el Padre estaba y radicaba en revelar su carácter. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dice Felipe? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conocéis, pero le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y uno somos, dice Jesús. Entonces Jesús entendía que su compromiso estaba en revelar al Padre por medio de la naturaleza y de la genética que el Espíritu Santo había puesto en Cristo cuando lo engendró desde el vientre de María. Amén. Entonces, cuando la iglesia adquiere su compromiso con el Señor, desde que es puesta la genética y la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros, ahí adquirimos un compromiso con Él. ¿Y cuál es ese compromiso que adquirimos? En darlo a conocer a Él. Y que cuando la gente te vea a ti en tu carácter, en tu conducta, en tu manera de administrar, ya sea la familia, ya sea el negocio, ya sea el trabajo, ya sea la empresa, la gente pueda ver y entender cómo es Dios. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos que tenemos compromiso, que cuando la gente nos vea a nosotros en decisiones, en conducta, en la manera en que controlamos y administramos las situaciones, la gente pueda entender con toda claridad quién verdaderamente es Dios. Jesús, en cada acción que Él expresó como hombre aquí en la tierra, pudo revelar cómo era el Padre. Cuando multiplicó los peces y los panes, cuando convirtió el agua en vino, cuando
calmó la tormenta allá en aquella barca, Jesús ahí estaba mostrando y revelando el carácter, la autoridad, el poder, la sabiduría y todo lo que el Padre era. Por eso le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él entendía que era engendrado para revelar al Padre. Hoy la iglesia entiende que es engendrada, pero no ha entendido para qué es que ha sido engendrada. Por eso es que la iglesia está haciendo cualquier cosa, pero no exactamente lo que el Señor quiere. Avancemos por favor a la escritura de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Veamos por qué es que debemos de manifestar y demostrar lo que ahora somos en el Señor. ¿Ya lo tiene? Vaya conmigo por favor. Dice: mas vosotros sois. ¿Qué es lo que usted y yo somos? A ver. Mas vosotros sois linaje que dice. Mire, no somos cualquiera. ¿Qué es lo que usted y yo somos? Linaje escogido. No somos cualquier cosa, pero hay muchos, como decía nuestro apóstol, se creen la gran cosa y el otro se cree en la gran nada. Es que mire, yo no valgo, mire aquí lo que sea, pero ¿qué dice el Señor que usted y yo somos? Somos linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa. Ah, no, pero mire, santo solo Dios. Uno peca, uno miente. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que somos en Él. Una cosa es lo que yo soy fuera de Él, pero otra cosa es lo que yo soy en Él, que son dos cosas muy diferentes. Aquel que no está en Cristo definitivamente no puede ser santo como Él es santo. Aquel que no ha nacido de nuevo definitivamente no puede decir que es esto. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. Pero dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué Dios nos hizo todo esto? Para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las virtudes. Entonces, ¿para qué Él nos hizo todo esto? Para que cumplamos nuestro compromiso. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Anunciar las virtudes de aquel, dice, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, si yo le dijera cuáles son esas virtudes o cuáles son las virtudes de Cristo, de Dios, porque aquí dice que nuestra responsabilidad de habernos convertido en linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, es para anunciar sus virtudes. Si yo le dijera: a ver, dígame una de las tantas o de los cientos de virtudes que tiene Dios, ¿qué virtud me diría usted? A ver, ¿qué virtudes tiene Dios? Soberano, ¿qué más? No me vaya a decir que no sabe ni cuáles son las virtudes de Dios. A ver. Entonces, Él es misericordioso, es bueno, es maravilloso, es bondadoso, es soberano, es fiel. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que revelemos al entender nuestro compromiso? Lo que Él es. Jesús reveló no solo una virtud del Padre, Jesús reveló todas las virtudes del Padre. Jesús reveló que el Padre era bueno,
que el Padre era misericordioso, que el Padre era bondadoso, que el Padre era maravilloso, que el Padre era fiel, y así le podría seguir dando un listado de virtudes del Padre que Cristo entendió que Él tenía que revelar. Cuando dice la Escritura que vio a la multitud y dice que tuvo compasión de ellos, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí entonces? Revelando una de las virtudes del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre quiere entonces de su iglesia? Que revele, por eso dice, para que anuncie las virtudes, o sea, para que revelemos lo que Él es en cada uno de nosotros por causa del compromiso que adquirimos en Él cuando recibimos su genética y su naturaleza. Pero la pregunta es, ¿será que la gente está viendo la bondad de Dios al ver a la iglesia? ¿Será que la gente está viendo la misericordia de Dios al ver a la iglesia? ¿Será que la gente está viendo que la fidelidad de Dios, el amor de Dios al ver a la iglesia? Y ese es el compromiso que Dios quiere que entendamos que tenemos en Él, revelar sus virtudes. Por eso dice, para que anunciéis. Entonces cuando la gente esté viendo su bondad, su amor, su misericordia, no solamente estén viendo las virtudes, sino que entiendan que eso es Dios expresándose en cada uno de nosotros como la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tenemos con el Señor? Anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la gente necesita ver el amor, la bondad, la fidelidad, lo bondadoso, lo soberano que Dios es. ¿Pero a través de quién? A través de la iglesia. Pero si la iglesia no ha entendido su compromiso con el ADN que recibió, entonces no se va a preocupar en que la naturaleza crezca, se desarrolle y lleve el fruto de su expresión, y entonces manifieste cada una de las virtudes a los cuales la iglesia ha sido encargada, en este caso, anunciar. Veamos en Lucas capítulo 2, versículo 40, cómo Jesús mostraba desde pequeño las virtudes del Padre. Veamos esto, por favor. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba, ¿qué dice? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿desde cuándo Jesús entendió que estaba comprometido con el Padre? Desde que era niño, pero él entendía que su compromiso era con el código genético que de Dios él había recibido. Por eso él entendía que tenía que mostrar las virtudes del Padre que habían sido colocados en el código genético que le había sido entregado. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 52, Cristo no solo anunció las virtudes del Padre, sino que Él las desarrolló, las dio a conocer. Es que ese es nuestro compromiso, hacer crecer y desarrollar esa genética que fue puesta en nosotros. Porque al hacer crecer y desarrollar la genética de Dios que está en nosotros, entonces vamos a poder anunciar sus virtudes. Entonces vamos a poder mostrar lo que Él es a todos aquellos que hoy se resisten a Dios. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría y en estatura y en gracia. Mire cuántas virtudes está mostrando para con Dios y con los hombres. Pero la pregunta sería,
Ahora, ¿cuántas virtudes nosotros estamos expresando? Si la naturaleza de Cristo no está creciendo y desarrollando en mí, entonces yo no voy a anunciar sus virtudes. Aunque yo diga, yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy un pueblo adquirido por Dios, pero el objetivo de ser todo esto, es para mostrar, para dar a conocer sus virtudes. Por eso nuestro compromiso es con su naturaleza, su genética, en hacerla crecer, en hacerla desarrollar y en llevarla a que fructifique y multiplique lo que me ha sido entregado. Y el niño dice, y Jesús, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús entendía y evidenciaba en dónde estaba su compromiso. Por eso es que Él hizo crecer esa naturaleza que fue puesta en Él. La naturaleza de Dios no va a crecer por tiempo solamente en nosotros. La naturaleza de Cristo va a desarrollar y va a crecer en nosotros siempre y cuando nosotros le demos el alimento, nos metamos al proceso. Déjeme decirle que esta planta no va a crecer y desarrollar solo porque usted la ponga en tierra. Necesita un proceso, requiere que todo lo necesario, las condiciones correctas para que haya un crecimiento y un desarrollo y exprese entonces la totalidad de lo que es en su naturaleza. Pero ¿qué pasa si solamente la plantan en la tierra? Y ahí las condiciones y todo lo que requiere, a eso no le damos importancia. ¿Será que va a crecer? ¿Será que va a desarrollar? Y el problema es que nos hemos quedado solamente con el nuevo nacimiento. No entendemos que hay que seguir un proceso, no entendemos que hay que seguir un proceso que nos lleva a crecer, a desarrollar, y para eso el Señor nos ha dado recursos, el Señor nos ha dado herramientas. Pero como hoy en día yo solo me conformo con haber nacido de nuevo, pero no me someto al proceso, entonces estoy demostrando que no he entendido desde dónde radica mi compromiso con Dios. Entonces el hermano, después de mucho tiempo, sigue en el mismo estado, con la misma manera de pensar, con la misma actitud, con el mismo comportamiento, con el mismo carácter. ¿Pero por qué? Porque no ha entendido que el compromiso que adquirió con Dios es por causa de la genética que recibió cuando nació de nuevo. Amén, iglesia. Jesús reveló o anunció las virtudes del Padre. Por eso Pedro dice, para que anunciéis. Pero si no estoy en el proceso, no estoy comprometido con su genética en mí, no estoy comprometido con crecer y desarrollar en el Señor su naturaleza, entonces ¿cómo voy a mostrar su carácter? Entonces ¿cómo voy a mostrar su vida? ¿Cómo le puedo decir al mundo, así se vive en el reino de Dios, si no estoy comprometido con su genética? Por eso hoy en día queremos predicarle a tanta gente que no nos conoce. Queremos ir a evangelizar a la gente de más lejos, pero no queremos hacerlo ahí donde nos conocen, porque no estamos comprometidos con su naturaleza. Pero el que está comprometido con su naturaleza anuncia las virtudes del Padre ahí donde Dios lo colocó. La gente empieza a ver lo que Dios ha hecho por medio de cómo Él es, pero también de cómo Él vive. Termino acá. En Mateo capítulo 25 tenemos el ejemplo tanto de las 10 vírgenes
La escritura dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 se prepararon y 5 se confiaron. Creyeron que lo que ellas tenían era suficiente y les alcanzaba para esperar al esposo. Hoy en día, ¿por qué encontramos a una iglesia que no está preparada? Porque no está comprometida. Alguien que no está comprometido con la naturaleza de Cristo es alguien que le da igual si crece, si es transformado. No le importa qué está expresando. Él cree que está bien porque se congrega. Él cree que está agradando a Dios porque va al culto solamente. Pero alguien que está comprometido con la genética de Dios es alguien que entiende que hay algo que tiene que revelar, que hay algo que tiene que mostrar. Por lo tanto, se somete al proceso, se somete a todo lo que Dios ha establecido, porque entiende que hay un fruto que Él tiene que revelar, y ese fruto que tiene que revelar es a Cristo mismo de una manera integral en todas las cosas. Dice Mateo 25, versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Veamos que las 10 eran vírgenes, pero 10 comprometidas y 5 que estaban comprometidas y 5 que no lo estaban. El que está comprometido con Dios cumple con la voluntad de Dios. El que está comprometido con Él mismo cumple lo de Él, pero no lo de Dios. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Veamos que ellas entendían en dónde estaba su preparación. No estaba en el tiempo que el esposo dilatara en regresar, sino en la acción que a ella les correspondía hacer. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ¿qué sucedió mientras ellas fueron a buscar aceite? Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas, ¿qué sucedió con las que estaban preparadas? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Por qué 5 entraron y 5 no entraron? ¿Por qué 5 dieron la talla y 5 no la dieron? Porque hoy encontramos hermanos que sí dan la talla y hermanos que no dan la talla. Porque no han entendido dónde está su compromiso con Dios. Gloria a Dios por aquellos que entienden que su compromiso es con la simiente, con la naturaleza de Dios que recibieron. Pero hoy dicen los hermanos: no, mire, yo no quiero comprometerme con nada, porque todavía estamos pensando que es el privilegio el que nos compromete.
cuando en realidad lo que te comprometió a ti y a mí fue que Él nos haya entregado su naturaleza. Ahí quedamos totalmente comprometidos con Jesucristo y con Dios por su naturaleza en cada uno de nosotros. Así que sirvas o no sirvas en la congregación, prestes o no prestes un servicio dentro de la congregación, tú estás comprometido con Dios por su naturaleza. Amén. No, mire, yo como no quería ningún compromiso me salí de la alabanza. Yo como no quería ningún compromiso me salí de multimedia. Y entonces creo que como ya entregué mis compromisos, entonces pues yo empiezo ya a ir al templo a mi ritmo. Cuando quiero voy a discipulado, cuando no quiero no voy a adiestramiento, porque yo digo es que yo ya entregué mi compromiso. Pero es que tu compromiso no radica en una función, en un privilegio. Tu compromiso y mi compromiso es por naturaleza, es por su genética en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tanto el que predica, el que enseña, el que está en multimedia, el que está en alabanza, como el que no lo está, tiene la misma responsabilidad de expresar el carácter de Cristo. Amén. El que canta como el que no canta, los dos tienen la misma responsabilidad y compromiso de expresar el carácter de Cristo. Amén. Yo como no enseño en el grupo de comunión familiar, no, tú no enseñas en el grupo de comunión familiar, pero tienes el mismo compromiso, dar fruto, mucho fruto, multiplicar ese fruto. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros tenemos, porque somos hijos de Dios, porque para eso Él, como dice Primera de Pedro, nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Amén. Entonces no es un privilegio el que me compromete, es su naturaleza la que me comprometió a que yo la lleve a desarrollar, a crecer y a que dé fruto de la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos entender hoy como iglesia? Su naturaleza en cada uno de nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies. Y termino en Números 32. Porque esto ya sucedió en todos los que nacimos de nuevo. Yo tengo un compromiso con su naturaleza y tengo una responsabilidad con su congregación. Mi compromiso es con su genética y su naturaleza, que crezca, que se desarrolle y que se exprese en mí. Pero mi responsabilidad es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. No es el ministerio el que me hace creer que yo estoy comprometido con Dios. Pero muchos creen que es el privilegio el que los lleva a estar comprometidos. Usted se da cuenta que hay alguien que se le quita un privilegio, ya después miramos que está haciendo lo que él quiere. Pero cuando tenía el privilegio, ahí estaba bien portado, bien metido, obediente. Pero cuando se le quitó el privilegio, ¿qué pasó? Ya empezamos a ver que ya no viene, ya no se involucra, aparece de vez en cuando, porque esta persona creía que su compromiso era con un privilegio congregacional, pero no con la simiente de Dios
que había sido puesta en él. Mi compromiso con Dios no es porque soy pastor, no es porque Dios me ha confiado a administrar una congregación. Mi compromiso con Dios y con Cristo es por el código genético que Él puso en mí cuando me hizo nacer de nuevo. Amén. Entonces, esté predicando o no esté predicando, su expresión tiene que ser notoria. Entonces, esté enseñando o no esté enseñando, Cristo tiene que ser mostrado, porque mi compromiso no es con un privilegio, es con su naturaleza, es con su genética. Por lo tanto, donde quiera que yo vaya o esté, la gente tiene que ver a Cristo en mí, porque como dije y lo estoy diciendo, mi compromiso no es con una función, no es con una posición, no es con un privilegio, es con su código genético que fue puesto en cada uno de nosotros. Entonces, estés enseñando o no estés enseñando, si tú entiendes dónde está tu compromiso, tú vas a entender que aunque no estés enseñando, tú debes de seguir expresando a Cristo. Pero ¿por qué muchas veces, si estamos al frente de un grupo de comunión familiar, ahí sí estamos bien portados, ahí sí estamos en buena posición, hasta usando las palabras correctas? Pero cuando ya no estoy al frente del grupo de comunión familiar, actuando a mi manera, con mi conducta como yo quiero, porque no he entendido en dónde está mi compromiso. Amén. Gloria a Dios por aquellos que desarrollamos una función y un servicio aún dentro de la congregación, pero no es ahí nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con el código genético que Él puso en nosotros desde cuando nacimos de agua y del Espíritu. Si hoy tú entiendes dónde está tu compromiso, entonces tu expresión, donde quiera que tú vayas y estés, siempre va a ser la misma: que la gente vea a Cristo, que la gente vea su bondad, su amor, su gracia, su favor, que es todo lo que Él es, como virtudes que Cristo anunció y que debemos de anunciar nosotros, porque entendemos que ese es nuestro compromiso en Dios, pero también en Cristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque nos estás llevando a entender tu genética, tu simiente, la naturaleza que pusiste en nosotros desde que nacimos de nuevo. Por eso dice tu palabra: cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Ahí empieza nuestro compromiso contigo, nuestro compromiso en revelarte, nuestro compromiso en mostrarte, en dar a conocer quién eres tú verdaderamente, Señor. Jesús entendía que su compromiso era desde que tú lo habías engendrado por medio de tu Espíritu Santo en el vientre de María, Señor. Por eso es que nos habla del niño. Crecía, se desarrollaba en gracia, en sabiduría, para con Dios, para con los hombres. Su compromiso no estaba en ninguna posición, en ninguna función, estaba en la naturaleza y la genética que había recibido de ti. Por eso Él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y uno somos. Cumplió con su compromiso real y verdadero de revelar y de mostrarte a ti en todas las cosas. Y como Misión Cristiana del Calvario de las Flores, nuestro compromiso es el mismo, porque también fuimos engendrados por medio de tu Espíritu Santo y recibimos tu genética y tu naturaleza, Señor. Gracias, Padre, por la ubicación. Gracias, Padre,
por nuestro llamado y porque nos has preparado para que anunciemos nuestro nuevo compromiso, para que demos a conocer ese código genético, esa naturaleza que ha sido colocado en cada uno de nosotros desde que te reconocimos como Señor y confesamos con nuestra boca como el absoluto de nuestras vidas. Señor, es el tiempo de revelar, es el tiempo de hacer visible y notorio que entendemos nuestro compromiso. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro compromiso: anunciar, mostrar, revelar y dar a conocer tus virtudes. Por eso es que precisa que tu naturaleza vaya en crecimiento, en desarrollo, hasta que la expresión haga visible el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que la gente pueda ver el carácter de Cristo en nosotros. Que la gente en nuestras decisiones pueda ver la sabiduría tuya. Así como aquella reina de Sabá fue inquietada al escuchar la sabiduría de Salomón. Dice la Escritura que hizo un viaje muy largo por ir a ver, a escuchar la sabiduría con la cual Salomón daba a conocer a ese Dios todopoderoso. Pero al llegar a ese lugar, pudo ver desde los que servían, desde los que trabajaban, desde el palacio, desde la manera en que hablaba, administraba, pudo ver verdaderamente esa virtud tuya, como lo es la sabiduría, Señor. Y que la gente, Señor, nos vea sabios en todo lo que hacemos. Que el mundo venga y diga, mire, si alguien veo que es sabio y que nunca se equivoca en las decisiones que toma, es usted, y por eso vengo a usted. A eso nos está llevando, Señor. Pero para que estas virtudes sean anunciadas y sean dadas a conocer, necesitamos entender nuestra responsabilidad por naturaleza, de hacer crecer, de hacer desarrollar y de hacer que esa naturaleza fructifique y multiplique cada una de las virtudes de Cristo que ha sido puesta en nosotros a través de ese ADN. Gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque esa simiente, esa naturaleza, ese código genético tiene que fructificar, tiene que multiplicar y tiene que dar a conocer lo que tú verdaderamente has puesto en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Amén y amén. Démosle fuerte las palmas al Señor, por favor. Gracias a los que han estado con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo, les bendecimos y esperamos verles siempre conectados y en sintonía de